Te habrás encontrado 1000 veces en la fila del hipermercado, sentado o parado, en un colectivo lleno, viajando en el tren o en el subte, tal vez sentado en un café observando la fila de gente que está buscando empleo con su currículum en mano. Generalmente no nos ponemos a pensar qué pasa por la cabeza de cada una de esas personas. Conozco gente que tiene el hábito de sentarse en una plaza a prejuzgar a los demás por las apariencias, pero nunca puede saberse lo que el otro siente, lo que ha vivido, sus intenciones, lo que piensan. La historia de Inés puede ser la historia de cualquiera, de los que cruzas diariamente. Si supieras un poco más, tal vez sabrías que estás en el lugar y en el momento equivocado. Inés nació como el último regalo del cielo que pudieran recibir Antonio y Clarita, fruto de su amor. La mayoría de las personas, con el paso de los años, van olvidando detalles de los primeros años de su infancia, al menos en su estado consciente, porque la memoria, pese a que tiene una capacidad limitada, es muy similar a un pendrive, al que le borrás datos para escribirle cosas nuevas, y lo que vos no sabés es que lo viejo siempre quedará grabado en la memoria. Por más que lo formatees o borres carpetas, siempre estará allí. La vida útil de nuestra memoria también tiene una fecha límite, y cuando estamos ancianos, borramos de adelante hacia atrás. Muchas veces recuperando esos primeros recuerdos borrados que creíamos perdidos. Como muchas niñas, Inés habilitó un diario íntimo para escribir lo que sentía, lo que pensaba, lo que pasaba por su mente, y que no podía contarle a nadie porque no lo entenderían. Un pensamiento muy típico adolescente de que nadie está preparado para entenderlos en nada. No recuerdo el momento exacto en el que comencé con mis alucinaciones. Empezó a escribir. Aunque sí recuerdo la primera vez que me quedé sentada en el borde de mi cama, con las manos en mi cabeza, y esa sensación de estar muriendo debido a la cantidad de sonidos y gritos al que, al parecer, solo yo podía ver y escuchar. Tuve la suerte de que ese día mi papá me encontró. No sé cómo hubiera recuperado la compostura de no ser porque él pasó por esa puerta. Siempre me tranquilizaba, me decía que todo estaría bien, que todo pasaría. Luego de eso me insistió hasta el cansancio que vaya a un médico, un psiquiatra, incluso que vaya a la iglesia, que le pida a Dios todo lo que fuera necesario para ayudarme con esas terribles imágenes y voces que venían a mi cabeza. Al principio no me sentí muy animada con la idea de ir. Después descarté directamente la idea y pensé que tener muchas amigas podría resultarme una excelente terapia para sentirme mejor y más acompañada, para que de esa manera se fueran las voces de mi cabeza. Todas mis amigas encontraban en mí a una persona que necesitaba mucho de ellas y tal vez por lástima estaban a mi lado, o quizás porque las invitaba con frecuencia a comer a mi mesa, a mi casa, les hacía regalos importantes, sin fijarme en gastos. Ciertamente la compañía de ellas me hacía mucho bien, y eso
no tenía precio para mí. Además, ver la alegría en sus caras cuando recibían una atención, un presente mío, me llenaba de emoción, y el abrazo de agradecimiento era lo que más falta me hacía. Una imagen masculina en la oscuridad de la noche, con un olor rancio de transpiración, aparecía en mi mente como un recuerdo, y a veces sentía que lo vivenciaba mientras dormía. Tal vez era una pesadilla recurrente, pero su hedor era repugnante. Sentir que me besaba y me tocaba mis zonas íntimas, encontrándome inmovilizada, era lo peor de esa pesadilla. Al despertarme, todo a mi alrededor parecía normal, pero corría a bañarme para quitarme ese olor que parecía recordarlo, o tal vez recrearlo en mi olfato. Mi papá acaba de gritarme que está listo el desayuno. Le devolví el grito. Que espere un momento, que estaba bañándome. Las voces en mi cabeza comenzaban como siempre con susurros y terminaban casi como gritos. Bajar a desayunar con mi papá era maravilloso. Se me entremezclaba su voz con estas voces en mi cabeza que no querían irse. Me molestaba muchísimo y no quería que lo supiera, pero era un tormento para mí. Había pequeños instantes en que se cansaban y podía escuchar la voz de mi papá que me daba tanta paz, llenándome de buenos deseos y consejos para superar los obstáculos de la vida. Pese a que me enloquecían las alucinaciones, tampoco quería que lo supieran y me dijeran lo enferma que estaba, porque en realidad no me consideraba enferma en lo absoluto. Todo esto en mi cabeza seguramente le pasaba a muchas personas más, que tampoco lo decían. Pero a medida que las alucinaciones empeoraban más y más, lo hablé con mi papá, y él me aseguraba una y otra vez que cualquier persona con un doctorado no tendría problema en curarme. ¿Curarme de qué? No tenía fiebre, me sentía bien físicamente, desayunaba con mi papá, iba a la escuela todos los días, sin que nadie sospechara nada. Viajaba sola en colectivo durante 40 minutos. Ninguna de mis amigas sabía lo que pasaba por mi cabeza. Y en el barrio, incluso cuando hacía las compras, la gente siempre tenía para mí un halago. Qué linda chica que sos, Inés. ¿Cómo creciste? Sos casi una mujer. Es raro que no tengas novio, pero ya lo vas a tener porque sos hermosa. Yo no estaba enferma. A veces pensaba que todos los demás estaban enfermos, porque ¿cómo podrían verme hermosa y con un futuro teniendo todo este dolor adentro sin saber por qué? Estas voces que me hablaban y yo sin poder entenderlas. Seguramente toda esta gente tiene algo que ver. Puede que sin que me dé cuenta me estén monitoreando la mente y hablándome por turnos y a distancia para que no tenga paz. Creo reconocer las voces de algunos de mis vecinos que deben estar hablándome desde sus casas a través de un micrófono solo para atormentarme. Hoy voy a volver a hablarlo con mi papá. Mi padre se asustó mucho cuando le conté todo esto y volvió a insistir en que debía ver un psiquiatra, pero no porque estaba enferma, sino para que me ayude. Me di cuenta que en realidad
era lo mismo, pero accedí finalmente y hablé con una psiquiatra. Estuvimos unos meses hablando, mientras ella tomaba notas, largas notas, sobre mis frases puntuales que yo le relataba, que mis vecinos y desconocidos transmitían en mi cabeza como si fueran radioaficionados. Me recetó medicación, pero yo no la tomaba, porque no estaba enferma. Creo que ella se daba cuenta, porque en cada encuentro me preguntaba si sentía alguna mejoría, y yo le decía que sí, pero le seguía contando sobre las voces en mi cabeza y mi desconcierto. A veces me colgaba y no escuchaba, ni siquiera a mis amigas. Para ellas quedaba perdida en un punto imaginario, pero en realidad estaba tratando de descifrar qué es lo que me querían decir aquellos que me hablaban. La vieja pesadilla del abuso en la oscuridad del hombre sin rostro se repetía periódicamente. De golpe, todo cambió en el escenario y una gran luz lo iluminaba todo, encegueciéndome. Después solo había gritos. Un gran silencio, un vacío y una oscuridad jamás imaginada. No sé qué tiempo pasaba, pero al despertar volvía a sentirme sucia. Esta psiquiatra empieza a darme bronca, porque todo lo escribe, y empiezo a pensar que es parte del complot para hacerme reventar los sesos. Ya no aguanto más. Debe estar de acuerdo con mis vecinos. Debía preguntárselo, a ver qué respondía. Doctora, ¿a mí sola me pasa esto? No, Inés, a mucha gente le pasa esto también. Vos no te preocupes, que te vas a mejorar. Seguí contándole anécdotas de mi colegio, con mis amigas, pero lo que a ella más le interesaba eran esas voces y esas imágenes en mi cabeza. Parecía que todo lo demás no le importaba. Realmente esto me preocupaba, porque siempre volvía al mismo tema. Estaba segura de que ella también era parte de esto. ¿Querrán matarme? Volví a preguntarle, porque una voz en mi cabeza insistía en que lo hiciera. Yo no estoy enferma, doctora, y eso quiero que usted lo sepa, pero que lo sepa muy bien, porque no me convencerá de lo contrario. Pero debo preguntárselo, porque llevamos varios meses de tratamiento. ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? Su respuesta me dejaría en claro qué papel cumplía ella entre todos estos que deseaban que yo muera. La psiquiatra me respondió que padecía un síndrome de estrés postraumático. Lo que estaba experimentando era a causa de un devastador accidente de auto que había tenido que vivir años atrás, cuando era una preadolescente, pero no lo recordaba. En ese momento muchas imágenes se aclararon para mí y tomaron sentido, pero seguía sin poder resolver la figura masculina y hedionda que aparece en mis sueños como una realidad. La médica me recetó unos medicamentos nuevos y comencé a tomarlos. Me dijo que estaba avanzando, pero las voces en mi cabeza seguían, aunque empezaron a irse poco a poco. Las alucinaciones, yo creo que también, porque empecé a entender que tal vez sí estaba enferma
y no eran mis vecinos los que transmitían en mi cabeza. Y ocurrió que la pesadilla recurrente se me apareció diferente. Podía sentir en la piel el roce de las manos ásperas de esa figura masculina con olor nauseabundo. Algo era diferente. Sentí que estaba despierta y encendí la luz. Mi tío. Quédate quieta, quédate quieto. Mi tío desnudo estaba sobre mí con su ropa del taller baja y sus manos transpiradas, un poco engrasadas con un líquido aceitoso. Esa transpiración hedionda y ver su cara me hizo recordar todo lo que me hacía. Vos sabés lo que tenés que hacer. Te mato, te juro que te mato. Claro estaba en mi cabeza ahora que él pasaba todo el día en su taller y gracias a la medicación había empezado a entender. Lo denuncié. Los recuerdos del accidente del auto regresaron a mi mente. Las voces con la medicación empezaron a desaparecer, al igual que mi papá. Los desayunos imaginarios con él, sus consejos, la sensación de sus abrazos y su apoyo. Nada es lo que parece. Prejuzgar a los demás es uno de los errores más graves que puedes cometer. No sabes lo que vivieron, no sabes lo que sufrieron, no sabes cuántas voces hay en sus cabezas, de lo que serían capaces y cuántos tormentos los persiguen por las noches. Así que no confíes en nadie, cerrá tus puertas y ventanas. Volveremos a encontrarnos muy pronto con una nueva historia en Sin Anestesia.